Estamos de regreso en Noticias Mediodía, son las 3:36 y bueno, lo prometido es deuda. Estamos con Carolina Chan, que es la directora regional del INDH. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, directora, las motivaciones son varias, hay hartos temas, pero queríamos partir un poco por un reportaje que realizó Catherine Tolosa respecto de la situación de violencia que sufren los adultos mayores que hemos bien impactados. Porque lo que ustedes señalan finalmente es que si bien no hay cifras tan certeras, al menos el 30% de los adultos mayores estaría sufriendo algún tipo de violencia. Sí, algún tipo de vulneración que va desde violencia física y abusos patrimoniales, digamos, y que efectivamente son cifras graves, pensando en que vamos camino todos a ser personas mayores. Sí, porque de hecho los últimos datos del censo preliminares, todavía no el consolidado, claro, dice que justamente la población de adultos mayores en Chile los próximos 10, 20 años va a subir considerablemente. Entonces, ¿cómo poder trabajar también ahí para que estos derechos justamente no se vulneren? ¿Qué hacer? ¿Cómo proyectar esto para que sea mucho mejor para ellos también? Bueno, por una parte es esencial el conocimiento de los derechos. Así, en ese sentido, nosotros como INDH tenemos una ruta que estamos haciéndole capacitación a las personas adultos mayores a través de, en colaboración con el Senama, en los centros de día, y ahí efectivamente les explicamos cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Pero eso es una sola parte, porque tenemos también que fomentar una red de cuidados importante, no solo que sea de parte de las familias, sino que también a nivel estatal. Hoy día en la región, que somos de las pocas regiones que incluso cuenta con unos centros de larga estadía públicos, solo existen dos, que es Coronel y Hualpén, y no hay, lo demás son todos centros privados, que obviamente son de distintos tamaños y son con otro tipo de funciones, digamos. Y ahí también necesitamos una red de cuidados mayor y más fortalecida. Sí, y en este encuadre, nosotros tiempo atrás, cuando haber sido unas 2 semanas atrás, hablamos con un representante del Senama que nos manifestaba que ellos no tienen ninguna atribución desde el punto de vista jurídico. Me imagino que ahí es donde entran ustedes también para apoyar, a lo mejor, no sé, a través de la CAF también, pero claro, es complejo cuando a lo mejor la institucionalidad no tiene todas las herramientas para poder acogerlo. Claro, efectivamente tenemos primero un problema de estructura del sistema. Los centros de larga estadía privados son fiscalizados primero que nada por el Servicio de Salud, ya no son fiscalizados por el Senama, lo cual significa que tienes un órgano que fiscaliza, pero que el que debe aplicar los programas o mirar el enfoque de derechos es el Senama, y no tiene facultades, por ejemplo, para emitir multas, para ese tipo de cosas. Y por otra parte, todo lo que dice la vía jurídica, por ejemplo, no sé, solicitar pensiones de alimentos a los hijos o algo así, tiene que ser canalizado a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Y ahí es donde la interinstitucionalidad se vuelve compleja, porque Servicio de Salud, les recuerdo que además fiscaliza una serie de otras materias más. Entonces, ahí estamos siempre al debe y no existen muchos espacios donde estén estos adultos mayores. Bueno, lo decían también que se está modificando esta ley, se está debatiendo esta ley en el Parlamento, que ha demorado, pero se está avanzando. Y ahí decían ellos, por lo que nos comentaban también, es que van a tener las atribuciones ya para poder apoyar legalmente a los adultos mayores. Ahí también, por ejemplo, ustedes como INDH han sido parte de este proceso, de esta discusión, aportando también con la mirada de ustedes. Bueno, efectivamente, en este proyecto de ley que viene a modificar varias partes del sistema de las personas mayores, nosotros también tendríamos un rol que dice relación con la promoción y específicamente con la posibilidad de poder ingresar a todos los centros, más allá que sean públicos o privados. Pero la ley está durmiendo hace 1 año y medio aproximadamente, entonces la verdad es que hoy día hay que trabajar con lo que tenemos. Y en ese sentido, nosotros como INDH, en caso que nos lleguen algunas denuncias, nosotros efectivamente las cursamos a los organismos que correspondan o los dirigimos directamente a la Corporación de Asistencia Judicial. El instituto tiene un convenio con la corporación efectivamente para ver los casos más graves de manera rápida. En caso que nosotros no tengamos acciones judiciales para aquello. Sí, bueno, directora, queremos aprovechar también de preguntarle sobre las causas de violación de los derechos humanos en el estallido social. Vamos a cumplir 6 años y es como bien difícil comprender por qué todavía estamos discutiendo cosas que ya judicialmente debiesen estar cerradas y continúan estos juicios, ustedes continúan con las querellas, ¿cierto? Y haciéndose parte de estas causas, pero lento el avance. Muy lento, sí, efectivamente. En la región del Biobío nosotros recibimos alrededor de unas 1000 denuncias y de esas 1000 denuncias, después de limpiarlas, quedamos en alrededor de 300 querellas. Y durante estos años ha ocurrido de todo.
Primero que nada, nos encontramos con un sistema de investigación que no contaba con las herramientas para investigar causas en derechos humanos. Se tiene que hacer cargo de la PDI a través de la Brigada de Homicidios, sin tener, digamos, las herramientas suficientes. Tendríamos un servicio médico legal bastante saturado y a eso hay que sumarle la pandemia. Eso fue el primer como gran retraso. Pero en paralelo también se hizo modificaciones legales. Hoy día la ley de premios ilegítimos, el delito de premios ilegítimos es muy distinto al delito cuando ocurrieron los hechos. Y eso ha hecho que las causas que hemos logrado llegar a puerto han terminado de la forma que no esperábamos. Sí. Y la verdad es que hoy día estamos cerca, ya podríamos hablar de impunidad de los hechos más que de verdad y justicia. Tiene que ver también, bueno, un poco con lo que usted decía, con esta a lo mejor falta de pruebas concretas. Entonces va un poco por ahí, que la investigación no se pudo llevar a cabo de buena manera. ¿Qué en específico fue lo que ocurrió? Porque usted ya lo decía, han habido sentencias, condenas en que prácticamente termina en nada. Claro, efectivamente tuvimos y tenemos aún, todavía las causas las tenemos, no todas, pero un porcentaje importante, tenemos problemas de identificación de los imputados. Y eso es también por la falta de colaboración que tuvimos de las policías, bueno, en este caso la Armada, que no tuvimos acceso a los reportes que ellos tenían o simplemente no nos dieron la posibilidad de identificar a estas personas. Ya, esto no solo ocurre en Chile, ya, esto ocurre en todos lados del mundo, que existe la idea que las policías... está bien que ellos no cuenten o no delaten, por decirlo de una manera, a sus otros compañeros, cuando en realidad es la única forma que la policía funcione bien, es precisamente esclareciendo estos hechos, porque estos hechos no es que haya sido programado por la policía, sino que son personas determinadas que incurrieron en delito. Sí, directora, acá yo quiero hacer igual una diferencia porque hemos tenido investigaciones basadas, por ejemplo, en daño ocular, que también las condenas han sido muy pequeñas, creo que el 3%, según leía en alguna nota que nosotros llevamos, y por otro lado los de premios ilegítimos que terminan incluso con personas absueltas, o por otro lado con penas que no son privativas de libertad, ¿cierto? O que básicamente si tú cumplieras una cautelar, eso sería todo. Como para hacer esa diferencia, ¿por qué también como que el daño ocular no tuviese la misma importancia, considerando que es gravísimo? A ver, por ejemplo, nosotros en las causas de daño ocular que teníamos acá en la región, que era alrededor de 9, efectivamente, algunas de ellas tuvimos problemas, primero que nada, que después la pericia nos indica que no había sido funcionarios policiales y por ende eso no hay mucho que hacer. Luego, el gran problema que tenemos es que hoy día, como esto está catalogado como premios ilegítimos, tiene que haber incumplido algún reglamento específico, eso dice la ley. Y eso no existía al momento de la comisión de los hechos. Entonces se transformó en un delito atípico y por ende es poco probable que obtengamos condena. Que es lo que ocurrió en el último juicio con el señor... con el camarógrafo con Alejandro, precisamente fue lo mismo. O sea, está acreditado. O sea, había un video. Había un video, estamos acreditados, la persona sabíamos quién era, cómo se cometió el ilícito, pero no tenemos el documento específico donde él viola el reglamento porque ese reglamento no existía a la fecha de los hechos. ¿Cuánto se ha avanzado desde 2019 hasta 2025? No digo ya las investigaciones, usted lo ha manifestado que ha sido todo muy lento, las investigaciones también bastante complicadas, pero ¿cuánto se ha avanzado respecto de accionar por parte de las policías, por ejemplo? ¿Se ha avanzado respecto de reglamentos? Y lo pregunto ¿por qué? Porque ya va a terminar un gobierno de 4 años que estuvo muy presente tanto en ese momento en el terreno, en la calle, manifestándose, después como gobierno y siempre con esto muy presente. ¿Pero se avanzó algo en estos 4 años casi? A ver, hay que distinguir dos cosas. Uno es cómo... Fuerzas Especiales se transforma en el COP y efectivamente ahí ellos han generado protocolos nuevos que por lo menos a nosotros las observaciones que hemos hecho aquí en la región no hemos encontrado que se hayan vulnerado derechos, sino que por lo contrario está mucho mejor establecido algunas cosas, como se hace el llamado, los funcionarios policiales actúan con respecto a las personas que deben actuar y más o menos anda bien. Ahora, respecto a las reglas del uso de la fuerza, todavía están en discusión en el Congreso, porque hay también ahí la discusión parte en como si les damos todas las atribuciones o les limitamos el poder estatal, que es lo que en base vienen a ser los derechos humanos.
Y esa discusión, mientras no la tengamos, no vamos a tener un reglamento porque necesitamos una ley. Y ahí como sociedad tenemos que definir, pues, queremos que tener una policía que pueda disparar ante cualquier movimiento que él considere, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, o queremos una policía que actúe realmente cuando está en peligro su vida, en peligro la vida de terceros. Entonces ahí es donde viene la discusión. Y eso además también va a variar dependiendo de la situación en la que se encuentren. Una manifestación, por ejemplo, en el centro de Concepción, o de repente un hecho, no sé, de carácter policial también, claro, que es distinto. Todo eso es distinto y efectivamente también las policías necesitan tener esas normas. Y las necesitan también para protegerse de ellos y para saber cuándo pueden actuar. Porque claro, en casos como hay casos que son evidentes donde tiene que actuar, ¿ya? Cuando está en peligro su vida, cuando no se han tratado de atropellar a un carabinero, es evidente. Que ha pasado en hechos policiales y también pasó durante el estallido social. Claro, son momentos evidentes, pero donde está la parte media gris es donde efectivamente necesitamos reglas del uso de la fuerza. Certeza, claro. Totalmente. Aprovechando un poco la pregunta que le hacía Hans, directora, se han presentado hace, no sé, un par de días atrás, 4 días atrás, los resultados de una comisión asesora que establece algo que es bien interesante. Entre otras cosas, dice que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que tener un rango constitucional. También establece ciertas normativas que son bien interesantes. Ahora, obviamente que eso tiene que caer en manos del Congreso y sabemos cómo están pasando las cosas en el Congreso también. Sí, efectivamente, la Comisión Asesora Presidencial se crea precisamente porque, si ustedes recordarán, a finales del año pasado, la ley de presupuesto no nos otorgó presupuesto y se llegó a este acuerdo de otorgarnos el presupuesto bajo esta Comisión Asesora Presidencial. Y claro, efectivamente, viene a reforzar el instituto, es bastante buena las recomendaciones que hace y en este refuerzo precisamente que tenga este carácter constitucional. Pero esto es la comisión, tenemos que ver el proyecto de ley y ver que al final es lo que define el Congreso, que lo más probable, yo creo que no va a ser este Congreso, va a ser el que se elija ya para el otro periodo. También eso avanza lento. Yo creo que avanza lento también. ¿Y eso es porque no hay interés o porque de repente hay algunos congresistas, parlamentarios, diputados, candidatos a presidente que a lo mejor no quieren que esta institución continúe? Efectivamente, es cosa de ver algunos programas de gobierno donde lo que se solicita es cero financiamiento o derechamente la eliminación del instituto. Y eso también pasa por el desconocimiento que tienen las personas que somos nosotros. Como que siempre está la mirada, que es lo más siempre público, que dice relación con las querellas contra carabineros, gendarmería, pero nosotros hacemos un trabajo respecto a todos los derechos en niños, niñas y adolescentes, en personas mayores, en pueblos indígenas, y es un trabajo que es bastante más calladito y ese trabajo importa bastante para las personas. O sea, por ejemplo, acá en la región del Biobío, cuando hubo los incendios, hicimos una misión de observación precisamente para ver cómo iba la reconstrucción y cuál era la problemática que tenemos en la región del Biobío en esta materia medioambiental. Entonces, al desconocimiento de las personas, es fácil, digamos, decir que mejor desaparezcan porque defendemos, no sé, delincuentes y terroristas. Sí, para aclarar un punto, para ir cerrando, directora, lo planteó, sin ir más lejos, José Antonio Caz en su momento en abril, creo que dio una declaración diciendo que él incluso cerraría el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Eso se puede hacer considerando que Chile tiene un montón de convenios internacionales? O sea, no sé si es tan sencillo o podría llegar a suceder. O sea, a ver, esto de hacer política ficción. En principio somos un organismo creado por ley, más allá y tenemos convenios internacionales, nos adscribimos a los principios de París y a una serie de convenios de derechos humanos. En principio yo le diría que no. Pero si efectivamente tiene el Congreso a su favor, podría eventualmente eliminar la ley del instituto, y eso puede ser. Pero tal como digo, es política ficción, eso va a depender de muchas cosas y también de los mismos poderes públicos. Carolina Chang, directora del INDH acá en el Biobío, gracias por venir. Muchas gracias por Muchas gracias por invitarme. Pausa. Nos vamos a una pausa, al regreso más noticias.